en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Sí, Señor. Hay poder en su nombre. Déselo fuerte al Señor. Gracias, Señor. En ti está el poder. Gracias, Señor. Así hemos venido, Señor, trayendo ofrenda, diezmo, lo que tu pueblo ha traído, Señor. Recíbelo, Señor, y que sea de lo grato ante tu presencia. Y tú sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor, que lo ha traído en esta hora. Los que no han podido también, Señor, bendíceles y suple toda necesidad en el nombre de Jesús. Amén. En esa bendición puede tomar su lugar. Bienvenidos a cada uno de ustedes y especialmente a las visitas que están con nosotros aquí por primera vez. Bienvenidos aquí a los jovencitos que no sé si es la primera vez. Y allá atrás, si hay alguien más también por primera vez, sean bienvenidos. Bienvenido. ¿Cómo? Miskin tiene una clase para los adolescentes, para si usted tiene adolescentes aquí que quiere mandarlos en la parte de atrás. Ella está Miskin, que le está dando clases de 11 años para arriba a los adolescentes hasta 17. Si no, pues quédese allí con ellos. Pues bien, gloria a Dios. Tenemos aquí a la hermana Juanita con su familia. Bienvenida, hermana Juanita. Este es el mejor regalo que me han dado de estar aquí en la casa de Dios. Me han hecho muy feliz que hayan llegado y yo sé que a los hermanos también. Todos están contentos porque llegó la hermana Juanita con sus montón de niños, ¿verdad? Ayer me invitó a una cena y pues fuimos allí compartiendo porque ayer fue mi cumpleaños. Y dije, bueno, pues alguien me celebró una cena, gloria a Dios. Porque mi esposa trabajó tarde ayer y no habíamos planeado como quiera hacer nada. Porque aquí el viernes vamos a tener una cena para todos los que cumplimos años, desde los últimos de diciembre. Próximo sábado, ¿qué día dije yo? Bueno, el sábado. Ya me equivoqué 2 veces también. El viernes dije que para al día siguiente y era hasta el sábado que viene. Bueno, disculpen, pero este sábado que viene vamos a celebrar una cena especial porque la mayoría de los que trabajamos en esta obra cumplimos años en los últimos de diciembre y en todo este mes de enero. Y yo sé que algunos cumplen a mediados del año o así, pero después haremos otra cena para ellos. Amén. Para que no se sientan mal. Pero por lo pronto, algunos hermanos, ¿verdad?, decidieron hacer. Esto no salió de mí para que no piense que yo estoy pensando en todo eso, porque mi enfoque está en la enseñanza. Pero cuando suceden cosas así, pues digo, está bien, porque eso es bueno en la iglesia, convivir. Y están todos invitados, las visitas, todos están invitados para esa cena que vamos a tener aquí. Aquí en la parte a mi mano derecha, hay 2 cuartos aquí que ahí están los niños. Hay una pared en medio que divide hace 2 cuartos allí. Pero la cena la vamos a tener al otro lado de la pared, en el lado de afuera, porque hay lámparas. Y ahí vamos a poner mesas y sillas para poder sentarnos allí. Así es que vamos a estar al aire libre. Véngase ese día, desde las 6, ya vamos a estar aquí, de las 6 de la tarde en adelante. Y aquí vamos a estar compartiendo esa cena sabrosa que los hermanos van a preparar para todos los que hemos cumplido años en estos días. Así es que todos están invitados. Y pues yo les quiero dar las gracias a los que me felicitaron ayer, la mayoría de los líderes que sabían que yo estaba cumpliendo años ayer. Y los que no saben, yo sé que me hubieran mandado también un texto. Y pues gracias a todos
por recordarse de mí, de mi cumpleaños, ¿verdad? Acabo de cumplir 55 años de edad, gracias a Dios. Y pues yo no me da vergüenza decirlo porque pues soy hombre. Algunas mujeres tienen vergüenza de decir su edad y algunos que piensan casarse para que no sepan qué edad tienen. Pero yo no tengo vergüenza, hermanos, porque ¿para qué quitarme años? Si como quiera Dios me conoce. ¿Para qué estar siendo quitando años? Pero me acordé de que hace como un mes atrás, yo tengo una cliente que es una ancianita y anda casi pegando los 90 años. Y pues falleció su esposo el año pasado, hace como un año. Y yo sabía qué edad tenía su esposo porque él me decía cuántos años tenía. Y yo dije, bueno, pues le voy a preguntar a la viejita cuántos años tiene. No creo que me vaya a decir, me vaya a negar, pues ya está viejita, ya anda casi en los 90. No me dijo, hermano. No me quiso decir la edad. Dice, no te voy a decir mi edad. Ah, bueno, está bien, dije, no te molestes. Dije, pues yo no pensé que... Dije en mí, pues todavía tiene orgullo, pensará, todavía buscarse uno por allí, pero pues ya está viejita. Está muy viejita, entonces... Me dio gracia porque pues no quiso decirme su edad, cuando ya pues ya está ancianita. Pero sí, gracias a todos. Y todavía alguien me mandó una gallina criolla por ahí, un pollo criollo, que me lo mandó para mañana, mi esposa me lo va a cocinar, a ver cómo me lo hace allí. Gracias por todos los que no se preocupe usted con que me haya mandado un saludo, ya usted... hizo bastante y se acordó de mí y yo aprecio todo eso. Es más que cualquier otra cosa, pero sí algunos hermanos pues decidieron, como la hermana Juanita, pues hacer esa cena ayer, y como está cerca de mi casa, está a 16 minutos, y aproveché para estar ahí con ellos, con los niños. Son bien cariñosos esos niños, hermano. Y tienen unas mascotas ahí que me gustó una mascota nada más. La otra no me gustó mucho, pero no le voy a decir qué mascotas son, pero una mascota sí me gustó. Y la otra pues no mucho, pero está graciosa. Pero esos niños son tremendos, hermano. Yo me gozo estando con ellos, como con los de Hugo, con los de todos ustedes que tienen muchos niños. Con el hermano Demetrio está muy ocupado siempre, por eso no lo visito seguido, pero me gozo yo viendo a todos esos niños. Jugueteando por ahí. Y bueno, ayer tuve un rato muy bonito allí con ellos ahí y compartiendo. Dios los bendiga a todos y gracias de nuevo por todo lo que han hecho. Bueno, aquí vamos a estar el sábado. Vamos al mensaje porque se me está yendo el tiempo en puro agradecimiento, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Vamos al tema de hoy, que es el tema que yo le puse por nombre aquí al tema. Dice el nombre, el tema es Dios, un excelente arquitecto. Ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de la familia, vamos a estar hablando de un hogar, de cómo se dirige un hogar, más que nada con el temor de Dios. Más que nada Dios nos enseña en su palabra, y si estamos con el Señor estará con nosotros, ayudándonos a formar un hogar. Para los que no tienen un hogar y quieren formar un hogar, agárrense de la mano del Señor. No vayan ustedes a formar un hogar ustedes solos. Esa es mi recomendación. Si usted está soltero y quiere casarse, ya sea que usted esté aquí o me estén escuchando en otro lugar, no se le ocurra juntarse con una persona y decir vamos a formar un hogar sin tomar en cuenta a Dios, porque ese es el peor error que usted puede hacer en su vida y se va a arrepentir todos los días de su vida, aunque se quieran mucho, aunque estén bien enamorados y que piensen que no van a necesitar a Dios, lo van a necesitar, yo se los aseguro. Eso es así y así, hermano. Y yo puedo contar un poco de mi experiencia, que a lo mejor lo voy a contar más al ratito, porque sin Dios, hermano, el matrimonio no funciona. Sin Dios no funciona el matrimonio. Y se han cometido muchos errores cuando no se pone a Dios en el matrimonio, en el hogar, que después vemos las consecuencias. De eso vamos a estar hablando en esta enseñanza. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno. Padre Santo, Padre bueno, Señor, me presento delante de ti, Padre, dándote gracias por este día, por cada uno de mis hermanos, por los que hacía tiempo que no llegaban y llegaron. Estamos contentos. Gracias, Padre Santo, por las visitas que están aquí por primera vez también, que por primera vez van a escuchar un mensaje de este lugar, que yo sé que viene de ti, que seas tú y no yo, Señor.
que seas tú enseñándonos, hablándonos y que no sea mi persona. Por eso me presento delante de ti, para que seas tú en mí y no yo con mi intelecto, sino que seas tú, Señor, en mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y vamos a entrar en la introducción en el Salmo 127, versículo 1 y 2. Quiero decirles que cuando en la Biblia Dios habla de una casa, tenemos que analizar bien a qué se refiere, porque a veces se refiere a una descendencia, a un edificio, a una familia, a una habitación, a una morada, a una simiente o a un templo. Y estos dos versículos hablan de una casa. Vamos a leerlos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. El 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Con esos dos versículos está diciendo la palabra de Dios ahí. Dios nos está enseñando que si Dios no lo ponemos a Dios en primer lugar, por eso dice, ve al versículo 1, si Jehová no edificare la casa. Aquí se está refiriendo, este salmo en estos versículos se refiere a una familia, a un hogar, que es lo mismo. Si Dios no edificare una familia, como dije hace un ratito, si usted piensa casarse y usted no pone a Dios en primer lugar, si usted piensa formar un hogar y no pone a Dios en primer lugar, en vano va a ser ese matrimonio, en vano. También dice, ¿verdad? Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí está hablando de poner a Dios que guarde una ciudad. Pero vamos a hablar de lo que es la familia. Si no ponemos a Dios en primer lugar en la familia, en el hogar, en vano vamos a trabajar en esa familia. O sea que aquí está hablando de una familia, de formar un hogar. No está hablando de una casa que tiene que ver también, que claro, si tú vas a formar un hogar, pues claro que le vas a hacer una casa a tu familia. Tiene que tener una casa, tiene que tener, ¿verdad?, un lugar donde van a vivir. Pero más que nada se refiere a formar un hogar. Que si no ponemos a Dios como el principal en ese hogar, en esa familia, va a ser en vano. Y en vano es que dice que vayas a trabajar y trabajes mucho y hagas tanto por mantener una familia que después en realidad no tienes tiempo para nada, como dice el versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Ese versículo lo que está diciendo es que si tú trabajas porque quieres formar un hogar, quieres formar una familia, porque lo primero que pensamos cuando queremos formar un hogar es en lo material. No sé si a usted le pasó lo que a mí, pero mi enfoque cuando yo me casé con Irma, mi esposa, mi enfoque era tener dinero, prosperar, tener una casa, tener carros, tener cosas, tener bienes. Ese era mi enfoque. Y yo decía, con que yo tenga todo lo que necesite mi esposa va a estar contenta conmigo, porque yo le voy a dar todo lo que ella necesita. Pero yo no había puesto a Dios en primer lugar. Yo quería hacerlo todo con mis fuerzas. Y trabajaba. Ya lo dije antes, yo tenía 3 trabajos cuando mi esposa estaba embarazada de Jennifer. Me levantaba a las 6:30 de la mañana, para las 7:30 estar en el trabajo. A las 3:30 salía, llegaba a mi casa, me bañaba, me preparaba y iba a otro trabajo que estaba solamente a 5 minutos para entrar a las 5. De ahí salía como a las 10:30, 11 de la noche, a veces a las 11:30 de ese restaurante. Y llegaba a la casa y llegaba solamente a recoger a mi esposa para que me acompañara a limpiar unas oficinas y unas oficinas de unos bancos. Y ahí trabajamos como a lo mejor 2-3 horas. Pues ya llegamos a la casa como a las 3 de la mañana. Y ya de allí me levantaba otra vez
y así estuve, no fue mucho tiempo, no tengo que mentir, fueron a lo mejor algunos meses, pero mi enfoque era el dinero, mi enfoque era la comodidad, mi enfoque era acumular. Decía yo, si yo tengo una buena cuenta en el banco y después yo tengo mis cosas materiales, con eso yo voy a tener un hogar feliz, voy a tener una esposa feliz y voy a tener un hogar feliz. Esa era mi mentalidad. Pero ese era un error porque yo no había puesto a Dios primeramente. Entonces, era en vano, como dice el versículo 2. Era en vano que yo fuera y trabajara y me cansara. Pero cuando Dios está con nosotros, Él da descanso, como dice ese versículo. Dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquellos que aman a Dios, aquellos que ponen a Dios en primer lugar, aunque tú trabajes mucho, Dios te va a dar descanso. Yo sé que hay unos que tienen aquí que trabajar mucho. Hay quienes trabajan aquí hasta los domingos. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, porque tienes que cubrir unos gastos, tienes que salir adelante con la familia, Dios te va a dar el sueño, Dios te va a dar el descanso, porque tú pones a Dios en primer lugar. Yo no critico a los que trabajan 7 días, yo no los critico, porque yo sé que tienen sus gastos. Y aquí en América, hermano, aquí de todo se paga. Aquí nadie te va a dar nada gratis. Entonces yo no critico a los hermanos que trabajan, como dice Marvin, de sol a sol. Y los días nublados también, porque también, como dice Cantinflas, hay que también los días nublados trabajar, como estos días ha estado nublado, ¿verdad? Pero yo no critico eso porque yo sé que no dejan de congregarse. Ahora, si usted deja de congregarse por trabajar y dice, no, yo estoy cansado, no voy a la iglesia más, ahí sí está mal, porque ya no pone a Dios en primer lugar. Y ya Dios no le va a dar las fuerzas que usted necesita porque dice, no, yo solo puedo. Ya no tengo que poner a Dios, yo solo me las arreglo solito. Y ahí ese es el error que cometemos a veces, que decimos, yo solo puedo y no necesito a Dios. No tengo que congregarme, no tengo que buscar a Dios, porque yo tengo salud, yo lo tengo todo. Ese es un error que tenemos que aprender, que si tenemos temor de Dios, si sabemos quién es Dios y que Él de la nada nos ha levantado, hay que siempre honrarlo y hay que no dejar de congregarnos. Cuando usted quiera dejar de congregarse, tiene que decidir o el trabajo o la iglesia o buscar de Dios. Ahí es donde usted tiene que poner un balance. Pero Dios da la fuerza y el descanso a aquellos que aman a Dios. Es lo que dice ese versículo. Bueno, pues esa era mi experiencia hablando de mi vida, de que yo pensé que yo al trabajar así fuertemente iba a tener un hogar feliz y por poco se derrumba mi hogar, por poco se destruye mi hogar, porque después empezaron los problemas. Ya mi esposa no estaba contenta porque no le dedicaba tiempo a ella, la tenía abandonada todo el tiempo y ella sola, sin familiares, no tenía ningún familiar ella ni amigos. Ella empezó a entrar en una depresión que después algún día ella va a testificar. Y me di cuenta nos dimos cuenta más bien, que necesitábamos a Dios. Ella se dio cuenta primero que yo, porque ella me enseñó. Sin Dios, dice, si yo cuando tenía a Dios, dice, era feliz. Ahora no tengo a Dios, dice, soy infeliz. Y era un llanto que no podía parar ella. Y de ahí empezamos a buscar de Dios. De ahí para acá, hermanos, todo ha salido, no digamos el 100% bien, porque tuvimos luchas y pruebas, aflicciones al principio, pero yo sabía que era un ataque del diablo para que nos desanimáramos, pero en vez de desanimarme me animé más, porque me di cuenta que hay un enemigo que no quiere que nosotros salgamos adelante y que no busquemos a Dios. Y yo dije, yo lo voy a hacer la guerra al diablo. Si el diablo me quiere parar, no me va a parar. Y gracias a Dios hasta aquí Dios me ha ayudado. Entonces no se desanime, vengan las pruebas, lo que venga en este caminar, Dios está de nuestro lado. Si usted pone a Dios en primer lugar, Dios lo va a ayudar, aunque pase momentos difíciles, porque el arquitecto es Dios de su familia, de su hogar, si usted lo pone en primer lugar. Si vamos al libro de Ageo, capítulo 1, versículo del 2 al 7, aquí habla de un pueblo que vive enfocado en sus propias cosas materiales. Se preocupan en tener buenas casas, lujosas, y han descuidado la casa de Dios. Aquí en el tiempo de Ageo, era un profeta Ageo, y él aquí, usado por Dios, los reprende.
Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. ¿Se acuerda que así habla el versículo 2 del capítulo que acabamos de leer de Salmos 127? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde. Pues es el mismo, ¿verdad? Con razón, porque también ahí habla de que se enfocan más en sus propias cosas. Ponlo allá, Ageo, capítulo... ¿Qué pasó? Oh, está frisado, con razón. Disculpen, que no, usted búsquelo en su Biblia. Se frizó ahí déjeme buscarlo también acá. Porque a veces nos confiamos en la tecnología y a veces la tecnología falla. Ageo capítulo 1, versículo del 2 al 7. Está ya como cerca de Zacarías. Está antes de Zacarías. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén, hasta ahí, hasta el 7. Aquí el pueblo de Israel, en este libro de Ageo, estaban enfocados en sus propias cosas materiales. Dice que tenían sus casas artesonadas. Ellos edificaban sus casas y tenían sus casas muy bonitas, muy lujosas, pero la casa de Dios estaba destruida, porque el enemigo había destruido el templo de Dios. Y Dios le había dicho por medio de Darío, el rey Darío, desde tiempos de Esdras, le había dicho al pueblo que edificaran el templo, la casa de Dios. Y él mismo les mandó el material para que edificaran el templo, porque Darío y el rey antes de Darío, ¿quién era el otro antes de Darío? Bueno, esos reyes persas estuvieron en tiempos de Daniel, y Daniel testificó de Dios las maravillas, y Dios hizo maravillas por medio de Daniel cuando estaban cautivos en Babilonia. El rey Ciro dominó al rey de Babilonia y se apoderó del reino, del imperio, y al rey Ciro después lo siguió Darío, y Darío tuvo una experiencia con Dios por medio de Daniel. No vamos a la historia porque es larga. Pero como tuvo una experiencia con Dios, dijo que el Dios de los cielos era Jehová de los ejércitos. Y dice, la casa está destruida ya, porque Nabucodonosor la había destruido cuando invadió a Jerusalén. Y él dijo que reedificaran la casa de Dios, que volvieran a edificarla y volvieran a llevar todos los utensilios para atrás, porque los tenía Nabucodonosor allá en Babilonia, que trajeran todo para atrás, todos los utensilios, y que sirvieran los sacerdotes en el templo. Entonces aquí en el tiempo de Ageo, la gente no se preocupó, aunque Darío ya lo había dicho, que edificaran el templo. Pero ignoraron el mandato de Darío, del rey Darío, y se preocupaban en sus propias casas. Dice que tienen sus casas artesonadas, tienen sus casas lujosas, cada quien trabajaba en su casa, teniendo buenas casas, pero la casa de Dios, el templo de Dios, que supuestamente se les había dado órdenes de que la edificaran, estaba en ruinas. Por eso aquí el profeta les dice, ustedes están en sus casas artesonadas, pero la casa de Dios está abandonada. Y en el versículo 8 en adelante, dice, subid al monte y traed madera, y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y será glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, dice, y halláis poco. Encerráis en casa, y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta,
y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Aquí está hablando de algo, de una casa material, que se tenía que levantar el templo, pero también aplica en lo espiritual. Aplica a la iglesia también. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras propias cosas materiales, en nuestras propias cosas personales, y no nos preocupa la casa de Dios, no nos preocupa buscar de Dios, no nos preocupan los servicios, no nos preocupa nada de lo espiritual, estamos igual que este pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Porque lo que nos preocupa es nuestra casa, nuestras cosas, nuestra comodidad y todo lo que nos rodea, pero menos la casa de Dios. Y menos este templo que llevamos dentro, que es el templo espiritual. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces aplica también en lo espiritual ese pasaje bíblico. Cuando Dios habla, cuando Dios llevaba por el desierto al pueblo de Israel, antes de introducirlos a la tierra prometida, les advirtió por medio de Moisés que no se fueran a olvidar de Jehová su Dios a causa de la prosperidad de aquella tierra y que el orgullo los apartara del temor de Dios. Vamos a Deuteronomios capítulo 8, versículos 11 al 14. Acuérdense que iban por el desierto. Y en el desierto siempre Moisés iba con el pueblo, instruyéndolos, hablándoles y diciéndoles, no se olviden de guardar la ley de Jehová, no se olviden de guardar los mandamientos. Y siempre iba Moisés guiando al pueblo y diciéndoles que no se vayan a olvidar. Y en el versículo 11 al 14, en el capítulo 8 de Deuteronomios, aquí les repite. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comáis y te saciéis y edifiquéis buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Aquí les está diciendo, van a entrar a una tierra próspera. Después de ir por un desierto donde solamente eran sustentados por el maná que Dios les daba cada día y el agua que brotaba de la roca que era Cristo, llegaron a un lugar donde la tierra prometida que fluía leche y miel, antes de esos versículos dice que es una tierra bien próspera. Antes de los versículos 11, si usted va un poquito más atrás, ya que agarramos la Biblia, ya que no nos dejamos llevar por la tecnología. Versículo, por ejemplo, el 8 dice, tierra de trigo, cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y antes dice más, tierra donde hay en abundancia. Y por eso aquí le dice, en esos versículos que leímos del 11 al 14, no sé que por causa de que tengas en abundancia en esa tierra donde yo te voy a introducir, te olvides de Dios y pienses a decir, todo lo he hecho por mis manos. En los versículos más adelante, todo esto lo han hecho mis manos y he prosperado porque mis manos lo hicieron, y te olvides de Dios. Dice, no te vaya a acontecer esto. Eso también aplica para nosotros el día de hoy, como en tiempos de Ageo. Porque a veces cuando estamos en necesidad, estamos clamando a Dios, Señor, súpleme. No tenemos trabajo, súpleme un trabajo. En el tiempo de la recesión, en el año 2007, 2008, 2009, hubo mucha escasez en todo Estados Unidos y en todo el mundo casi. Y la gente oraba a Dios por tener un buen trabajo.
Cada día dependíamos de Dios, cada día estamos pidiéndole a Dios, Señor, que no me falte el trabajo. Señor, que mi trabajo, que no me despidan. Los que estuvimos en ese tiempo aquí, porque el trabajo escaseó demasiado. Y la gente andaba de lugar en lugar, de compañía en compañía buscando trabajo. Yo recuerdo que yo andaba haciendo el trabajo que yo hago en jardinería y mucha gente me encontré buscando trabajo. ¿No tienen trabajo ahí? No, pues no hay trabajo. Pintores y gente que ganaba mucho dinero, que antes ganaban más de $20 la hora, llegaron a ganar hasta 10 pesos la hora. Y la gente dependía solamente de Dios. Estaba buscando de Dios porque estaban en escasez. Pero ahora como estamos ahora, no estamos en escasez. Que no le suceda a usted como el pueblo de Israel. Que siempre dependamos de Dios. Tienes en abundancia, tienes bastante que aún tienes para darle a otros, para ayudar a otros que no tienen o que Dios te pone en tu corazón a ayudar. Dale gracias a Dios todos los días, porque tienes. Porque quizá más adelante, que es este de 2021, no sabemos cómo nos vaya a ir. O el 2022, o los demás años que siguen, porque no sabemos el futuro. Y tenemos que siempre ser agradecidos con Dios. Dale gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que ahora tenemos. Si es en abundancia, agradezcámosle a Dios que lo tenemos. Pero no nos apartemos de Dios. No dejemos de buscar de Dios, porque Él es el que nos da el sustento. Él es el que nos da todo. Y Él merece que le honremos. Es por eso cuando usted trae los diezmos, las ofrendas, lo que Dios le ponga en su corazón, tráigalo con gozo, porque Dios le ha dado lo que usted tiene. Y Dios le va a dar más, porque así es Dios. Entonces, este pueblo estaba así. Que no nos suceda lo que ese pueblo. Josué también, en su último discurso al pueblo, trae un recuento de todo lo que Dios ha hecho desde sus ancestros hasta ese día en el que él estaba allí hablando. Y les terminó diciendo en el capítulo 24, versículos 14 al 15, vamos a Josué capítulo 24, que es el último capítulo está delante de Deuteronomios, es el siguiente libro. Hasta el capítulo 24, que es el último capítulo del libro. Y ahí está haciéndoles un discurso largo allí de todo lo que Dios ha hecho por Israel. Pero solamente vamos a leer el 14 y el 15 del capítulo 24. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí les da a escoger. Después de que les dijo de dónde los ha traído Dios, porque empieza a hablar desde Abraham y de todos los patriarcas, y dice, hasta aquí Dios nos ha traído, nos ha introducido a esta tierra que se nos prometió a nuestros padres. Dice, ahora ustedes decidan, ¿le van a servir a los dioses que servían allá en Egipto, al otro lado del río? ¿O les van a servir a los dioses de los amorreos en los cuales estamos ahora? Porque ya estaban en tierra prometida. Y tanto había idolatría en Egipto y en todo el camino, como había idolatría allí en esa tierra en la cual Dios los había traído. Y dice, escojan. Dios nos ha traído hasta aquí, con mano poderosa por medio de Moisés, y hasta aquí, guiándonos. Pero ahora escojan ustedes. ¿Van a servir a Dios o quieren servir a los dioses que sirven en estos lugares? Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso aplica también para la iglesia. Si tú quieres servir a los dioses ajenos, está bien, sírveles. Pero mi casa y yo vamos a servir a Dios. Aquí está hablando de una descendencia. Aquí está hablando de una familia. Por eso yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mi descendencia, vamos a servir a Dios. Hay que poner uno en primer lugar, uno mismo. Uno mismo es el que tiene que poner el ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Yo y todos los que me sigan serviremos a Jehová. Yo y la iglesia, yo y remanente fiel serviremos a Jehová. Pase lo que pase.
Porque Dios no nos obliga, pero sí nos podemos escoger, y hay que escoger servirle a Dios, porque Él ha sido bueno, hasta aquí nos ha traído. Si usted hace memoria de dónde Dios lo ha traído, desde su país, de donde usted haya venido a este país, haga memoria de hasta dónde Dios lo ha traído. Y se va a dar cuenta que Dios nos ha traído hasta este lugar. Por eso hay que servirle de todo corazón, porque sin Él es el arquitecto de nuestras vidas, de las familias, de los hogares. Y ese es el tema, el arquitecto, Dios, excelente arquitecto. Porque Él constituyó al matrimonio, a la familia, y sin Él, como dije al principio, los matrimonios no funcionan. Sin Él no funciona nada de lo que hagamos nosotros. Ni los matrimonios, ni una empresa, ni un negocio, nada funciona sin Dios. Porque tarde o temprano va a caer aquello que usted edifica. Usted puede levantar un negocio con sus propias fuerzas, con su propio intelecto, y sí, vemos personas que prosperan. Tenemos personas que aún han dejado a Dios, lo han abandonado, le han dado las espaldas, y materialmente se dice que están prosperados. Pero el día que caigan, ¿quién los va a levantar? Si no ponen a Dios en primer lugar. Si no han dicho, Dios me ha ayudado hasta aquí. Si no le sirven a Dios, simplemente, tarde o temprano va a caer. Y no es porque yo lo diga, sino porque está escrito en la Biblia que aunque prosperen, de nada va a servir, como dijo Omar en la enseñanza, ¿verdad? No, ¿de qué sirve a una persona ganarse todo el mundo si pierde el alma? ¿De qué nos sirve la prosperidad que tengamos si no tenemos a Dios? Tenemos un matrimonio, digamos, destruido, desvaneciéndose porque no tenemos a Dios. Pues hay que buscar a Dios para que Dios nos ayude, para que Dios sea el arquitecto de nuestro hogar, de nuestra familia. Y hay que someternos a Dios porque la Biblia es el manual de Dios. La Biblia es el manual que nos enseña cómo debemos vivir la vida y cómo debemos formar un hogar. Si nosotros queremos hacer por nuestra propia cuenta las cosas, vuelvo y repito, no van a funcionar porque no tenemos el manual y no seguimos el manual de Dios, que es la Biblia. Yo quise formar un hogar sin el manual de Dios, sin la Biblia, sin instrucciones, y no pude, hermanos. Como dije al principio, por poco, mi esposa y yo por poco nos separamos y no teníamos problemas grandes, simplemente porque no teníamos a Dios. Eso era todo, no teníamos a Dios. No dependíamos de Dios, dependíamos de nosotros. Y llegó día donde no pudimos. Llegó día donde decía mi esposa, ¿para qué quiero tener cosas materiales si no tengo a Dios? Yo había comprado una troquita Nissan en ese tiempo, una Nissan, una Frontier creo. Era en el 94 la compré y era del 93. Pues para mí estaba nueva. Y yo tenía dinero en el banco, tenía mis ahorros, y yo estaba dando pagos adelantados para pagarla rápido. Y mi esposa bien deprimida, hermanos. Ella bien deprimida. Y yo no sabía, yo no la entendía, porque nadie me enseñó que hay que entender a las mujeres. Y a veces, aunque nos digan, no las podemos entender como quiera, pero hacemos el intento. Pero Dios nos enseña que ellas tienen sentimientos también. Dios nos enseña que ellas hay que a tratarlas como vasos más frágiles. Y si tú no tienes este manual, si no sabes lo que dice la Biblia, la vas a tratar como tú quieres y no como Dios dice. Y las mujeres tienen sentimientos que hay que entenderlas, tienen emociones que hay que entenderlas. Y si tú no sabes, vas a echar tu matrimonio a perder. Porque creemos que las mujeres son como nosotros. No, ellas son bien diferentes a nosotros, los hombres. Y hay que entenderlas también. Y la Biblia dice cómo debemos de tratarlas. Y esa vez yo ando lavando mi troca. Vivíamos cerca de la playa, allá en Bonita. Estamos rentando un lugar ahí que nos dieron a rentar. Y yo lavando mi troca, pues, recién comprada y todo. Sale ella para afuera. ¿Qué andas lavando ese fierro? Dice. Ese fierro no es eterno, dice. Eso se me quedó en mi mente. Ese fierro eso no es eterno, dice. ¿Qué tanto te preocupas por ese fierro? Dice. Y yo me di cuenta que ella tenía un problema. Y yo me quedé pensando, pues es cierto, este carro un día ya no va a servir, un día no va a estar. Pero ella lo que me estaba dando a entender, pues preocúpate por mí, es lo que yo entendí, ¿verdad? No te preocupes por ese fierro, preocúpate por mí, atiéndeme. Es lo que me quiso decir, pero tampoco tenía palabras, yo creo.
Pero yo, fue lo que ahora me doy cuenta, pues es lo que dijo, en vez de que tiendas ese pedazo de fierro, atiéndeme a mí, que yo necesito que tú me atiendas. Pero yo no capté en ese tiempo, en ese momento no capté, pero sí me puse a pensar. Dije, ¿qué problema tendrá esta mujer? Porque no tenía el manual. Y pasaron los años, estaba después, apenas creo que no estaba ni embarazada de Jennifer. Después pasaron más problemas, más situaciones que ya después nos orilló hasta buscar de Dios. Ya Jennifer ya tenía 1 año. Hasta entonces buscamos de Dios. O sea que pasamos más de 1 año con problemas, depresiones, problemas, situaciones difíciles, no nos podíamos entender. Porque sin el manual, sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin tener a Dios en el centro, yo no sabía lidiar la situación. Yo no sabía cómo tratarla. Y pues el problema era pues que, ese era todo el problema, que no teníamos a Dios en la familia, en el hogar. Y gracias a Dios que Dios nos socorrió a tiempo, y desde que llegamos y empezamos a buscar de Dios los dos, de ahí para allá, para acá las cosas cambiaron. Y ahora con el conocimiento que Dios nos ha dado, ahora podemos decir que tenemos un hogar feliz. Podemos decir que tenemos un hogar próspero y que podemos ayudar a otras personas, otros matrimonios, con los problemas que tengan, porque hemos pasado los problemas nosotros, que muchos de ustedes están pasando o han pasado también. Entonces lo que pasamos nosotros nos sirvió para nosotros aconsejar a otros que están pasando por lo que nosotros pasamos. Pues por eso que a veces uno pasa esas situaciones para uno enseñar a otros, porque este es un caminar de que hay que aprender cada día. Entonces, para todo hay una solución. Para todo hay una solución. El problema es que a veces no queremos someternos a Dios. A veces no queremos hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos porque queremos que nosotros somos más inteligentes que Dios y que las cosas que hacemos nosotros funcionan mejor que las que Dios nos dice que funcionan, ¿no? Dice Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y a veces queremos buscar las añadiduras y después a Dios si nos queda tiempo. Y no funciona, porque eso no es lo que dice Dios. Lo echamos a perder cuando queremos hacer las cosas por nuestra cuenta. Por eso hay que poner a Dios, que es el centro del hogar, el centro de la familia, el centro de nuestros planes, de todo lo que hagamos. Él tiene que ser el centro, hermanos. Si vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 y 2, aquí está hablando del templo que Dios quiere que su hijo Salomón le edifique. Y así fue, Salomón edificó el templo de Dios y Dios se manifestaba desde ese lugar, desde que sabemos que David no pudo edificar el templo, pero él dio el material para que su hijo Salomón edificara el templo. Y fue un templo que fueron, digamos, una de las 7 maravillas del mundo, si existiera todavía hoy. Un templo magnífico. Pero estaba Dios en ese templo porque Salomón y el pueblo de Israel estaban con Dios y Dios estaba con ellos y Dios se manifestaba desde ese templo. Le servían a Dios y Dios ahí estaba como si fuera su casa. Pero a la vez que Salomón le dio la espalda a Dios, sabemos que tuvo muchas mujeres, tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y también se fue a la idolatría, porque las mismas mujeres lo inclinaron a la idolatría. Eso está en el capítulo 11 de Primera de Reyes, si no me acuerdo, de Segunda de Reyes, no recuerdo, porque no lo apunté. Pero sabemos la historia. Salomón dejó a Dios y se fue tras la idolatría por tanta mujer que tenía, que lo inclinaron a la idolatría, porque eran mujeres idólatras. Eran sidonias, eran mujeres que no temían a Dios, no le servían a Dios, le servían a otros dioses, y esas mujeres lo inclinaron a la idolatría. Y Salomón le dio la espalda a Dios, y todo el pueblo también le dio la espalda a Dios, porque como es el líder, así es el pueblo. En una iglesia, un pastor se corrompe, toda la iglesia se va a corromper. Y los que no quieren corromperse se van a salir, porque dicen, esto no sirvió, vámonos de aquí. Y gloria a Dios que pueden tener una decisión, pero hay quienes todavía se quedan sabiendo que la iglesia está corrompida. Y así pasa siempre. Los reyes se corrompían, todo el pueblo se corrompía, pero siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. También cuando usted lee la historia de los reyes, las crónicas de los reyes y los libros de los reyes, usted se da cuenta que
ellos, siempre había un remanente que no doblaba sus rodillas a los Baales. Siempre había un remanente que decía, yo no voy a adorar a ningún Dios, solamente a Jehová. Y Dios siempre ha tenido remanentes, como hoy en día, Dios tiene la iglesia que es su remanente. A pesar de tanta idolatría, Dios siempre tiene un remanente que es la iglesia. Entonces, en ese templo Dios se manifestaba, pero cuando le dieron la espalda a Dios, Dios también abandonó el templo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 y 9. Aquí es donde Dios mandó unos invasores, mandó a Nabucodonosor y a su ejército a destruir Jerusalén porque le dieron la espalda a Dios. Así los castigó Dios porque lo dejaron. Y el templo, que era una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo, vinieron y lo quemaron. Vamos a leer. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, el 9, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Tanto que le costó a Salomón construir el templo de Dios, donde Dios se iba a manifestar. Y ahora viene, Dios mismo manda ese ejército. Acuérdense que Dios usó a Nabucodonosor para darle una lección a Israel. Y Dios mismo los mandó. Y no le importó que le hayan edificado una casa tan bonita, porque Dios abandonó la casa también. Y quemó todo lo que Salomón había edificado. El templo lo quemaron, según esos versículos. Y las casas, la casa del rey, que también era una casa magnífica, y las casas de los príncipes, que también eran casas, me imagino, lujosas, todo fue quemado, porque le dieron la espalda a Dios, porque no siguieron los consejos de David su padre. David su padre, cuando le iba a dejar el trono a Salomón, le dijo, mira, cuídate, guárdate de dejar a Dios, no lo dejes, porque si tú lo dejas, Él también te va a dejar. Eso le dice antes de su reinado, antes de que fuera rey, antes de morir David, y lo dejó. Aún con los consejos que le dio su padre David, dejó a Dios y mire lo que pasó. Todo lo que hizo de nada sirvió, porque los invasores vinieron y destruyeron todo lo que él había edificado para Dios. A Dios no le importa lo que uno haga con sus manos. Cuando abandonamos a Dios, Él también nos deja. Aquí esta casa la pusimos bonita, este lugar lo pusimos bonito. Cuando usted, si hubiera llegado antes de arreglarlo, estaba feo. No tenía alfombra, el piso tiene muchos colores abajo, porque aquí vendían tallo, vendían losa, y todo lo que hicimos, lo que usted ve, lo hicimos con el esfuerzo de los hermanos, de los líderes, y se pintó y se puso, digamos, bonito para poder aquí hacer un altar y adorar a Dios. Pero si le damos la espalda a Dios, esto para Dios no es nada. Esto simplemente es como cualquier otro lugar allá afuera, es como cualquier local, igual, porque aquí lo que cuenta es el sometimiento a Dios, que cada uno de nosotros vengamos con un corazón rendido a Dios. Eso es lo que Dios busca. El lugar no importa, lo que importa es el corazón. ¿Cómo vienes tú a adorar a Dios? ¿Cómo vienes tú a servir a Dios? ¿De corazón o simplemente porque no te queda otra? Pues lo dejaron y Él los dejó. Y aún quemaron la casa, aún quemaron su casa que la habían hecho con tanto esmero. Así es Dios, hermanos. Dios, como dice Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28, el apóstol Pablo aquí les da un discurso a los de Atenas. Y en este discurso que les da, porque ellos tenían sus dioses ahí, ellos tenían sus altares y eran idólatras porque eran gentiles y adoraban otros dioses. Y dice, yo he pasado por las calles y he visto que ustedes son muy religiosos y adoran muchos dioses, pero me llamó la atención en un altar que dice al Dios no conocido. Pues ese Dios que ustedes no conocen, yo se los vengo a presentar. Y es aquí donde Él está hablando en esos versículos. Vamos a leer del 24 al 28. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El 26.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movimos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta allí, ¿verdad? Hay más que leer, pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Aquí está diciendo al principio que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, como si necesitara de nosotros, porque en realidad Él vive en nosotros. Dios vive en nosotros, vive en nuestro corazón, si ya lo hemos aceptado como Salvador. Y el que no lo ha aceptado como su Salvador, simplemente lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo y servirle y dedicar su vida a vivir en santidad y a buscar de Dios, a leer su palabra y a congregarse, que es uno de los requisitos también para decir que somos hijos de Dios. Porque también necesitamos que nos enseñen, no nacemos enseñados. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tuve que ser enseñado. Yo tuve que aprender a leer la Biblia. Yo no sabía ni qué era un capítulo, ni qué era un versículo, ni qué era un libro, ni qué era nada. Yo no sabía nada de la Biblia. Me tuvieron que enseñar. Para eso Dios tiene maestros, para instruirnos. Entonces lo que debe hacer uno es congregarse para que le enseñen cómo se busca de Dios, cómo se busca a Dios y cómo se lee la Biblia y cómo uno debe de agradar a Dios con su diario vivir. Pero Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Entonces nosotros somos los necesitados y somos los que lo tenemos que buscar. Y Él vive entre nosotros, habita entre nosotros, pero tenemos que honrarlo con nuestra vida, con nuestro sometimiento y con lo material también, con ofrendas, para que también el Señor se agrade de las ofrendas, porque así es como el reino de Dios sigue hacia adelante, sigue creciendo y podemos ganar más almas cuando hay abundancia en la casa y podemos ayudar a familias que también algún día pueden estar necesitadas. Ya nos quedan pocos minutos, vamos sobre el final. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4. Aquí habla de una casa material, pero también aplica en lo espiritual. Porque está hablando de la sabiduría, de la prudencia y de la ciencia, esos versículos, vamos a leerlos. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Está hablando aquí de una casa material. Está hablando de una casa material en la cual, como dice ahí con el versículo 3, que con sabiduría se edifica. Estamos hablando de algo material y con prudencia y se afirma. Pero el versículo 4 dice que también con ciencia y que se llenarán las cámaras de todo bien preciado y de agradable. Está hablando de una casa material. Una casa material tiene cuartos. Ahí donde habla cámara, donde dice que se llenarán de todo bien las cámaras, está hablando de cuartos, de habitaciones, que con ciencia, con conocimiento, se llenarán de todo bien. Una casa cuando es construida, se construye la casa, como dice, con sabiduría, de modo que quede firme la casa, pero después hay que llenarla de bienes. Y con ciencia, con conocimiento se llena, porque se necesitan muebles, se necesitan cosas, se necesitan objetos, y necesitamos el conocimiento y la ciencia, y todo lo que necesitamos, se necesita el conocimiento. Como dice allí, se necesita lo espiritual. Pero aplica también para lo que es la búsqueda de Dios espiritual. Que si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener sabiduría para poder nosotros agradar a Dios con nuestra vida, con lo que Dios nos ha dado, con el conocimiento. Entonces aplica también en lo espiritual, no solo en lo material. Todo el que tiene una casa, el que tiene un hogar, tiene sus cosas. Usted no va a ir a una casa, a visitar una casa y está el puro building ahí. Va a haber casa, va a haber cosas, va a haber muebles. Y eso se requiere con ciencia, con sabiduría, con conocimiento. Porque tú dices, bueno, tenemos la casa, ahora necesitamos una sala para cuando vengan las visitas y para sentarnos a ver la televisión. Pues empiezas a buscar lo que necesitas.
Y así se van a llenar las cámaras, o sea, los cuartos. Necesitamos una cama para dormir, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos un mueble, necesitamos aquello. Entonces empiezas a buscar qué necesitas y la vas a llenar con conocimiento y conciencia, como dice allí. Pero también se aplica en lo espiritual. Dios nos da el conocimiento para vivir una vida de agrado a Dios, que agrademos a Dios, que andemos en integridad, porque nos da la sabiduría, nos da la prudencia y nos da el conocimiento. Entonces aplica para las dos cosas. Vamos ahora a Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y vamos a terminar en Hebreos. El Juan, según el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Estamos hablando hasta ahorita de lo que es habitaciones aquí, casas materiales y también casas espirituales, que ponemos a Dios en primer lugar y Él nos da sabiduría para formar un hogar, formar una casa, formar una familia. Todo eso tiene que ver cuando ponemos a Dios en primer lugar. Que si tú vas a hacer una casa, Dios te da sabiduría para llenarla de cosas, de muebles y de todo lo que necesitas, pero también con el conocimiento de Dios, sirviéndole a Dios. Porque Dios sabe que necesitamos cosas y Dios nos da la ciencia, la sabiduría, el conocimiento. Pero aquí vamos a estar hablando de lo que Dios tiene para nosotros reservado allá en el cielo. Acuérdense que lo de aquí, lo terrenal, es solamente algo figurado a lo celestial. Así como vivimos aquí en esta vida, en este mundo, así vamos a vivir allá, pero una vida gloriosa, una vida eterna con Dios. Y Él tiene también mansiones allá, Él también tiene lugares allá para nosotros. Entonces hasta ahorita la enseñanza está hablando de lo material, de lo que vemos aquí en la tierra y que podemos disfrutar con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, como Dios nos puede ayudar, teniendo nuestros hogares, nuestras casas, lo que podamos tener de cosas, de lo material, pero sin olvidar a Dios, sin dejar de someternos a Dios y honrar a Dios con nuestra vida, con todo lo que tengamos. De eso estamos hablando todo hasta ahorita. Pero ahorita vamos a estar hablando en estos dos pasajes bíblicos de lo espiritual, que eso es más eterno, eso va a ser para siempre. Entonces, aquí solamente estamos viviendo un ejemplo de lo que vamos a vivir allá en el cielo. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, aquí es Jesucristo hablando. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí está hablando Jesucristo, dice, yo me voy a ir para donde está mi Padre. Él tiene una casa, dice allá. Él dice ahí, en la casa de mi Padre, en muchos lugares hay. Dando a entender que Dios tiene una casa allá arriba para todos nosotros, pero en esa casa hay habitaciones. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No sabemos exactamente cómo vamos a vivir allá, solamente sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios y que vamos a estar en la casa de Dios por toda una eternidad. Pero dice que Jesucristo nos va a preparar un lugar. O sea que vamos a tener un lugar especial cada uno de nosotros. Hay quienes dicen, no, pues que los que no se someten a Dios y que no le sirven a Dios de corazón van a tener una chocita, que esto y lo otro, pero no, allá no hay nada de eso, hermano. No sabemos ni cómo va a ser, pero simplemente va a ser un lugar celestial, un lugar glorioso, donde vamos a estar por toda una eternidad en la presencia de Dios, que en realidad ni podemos explicar ni sabemos cómo es. Solamente nos enseña Dios que tiene un lugar para nosotros, especial allá en el cielo. Entonces vale la pena aquí vivir piadosamente, sirviéndole a Dios, dependiendo de Dios, porque allá sí vamos a vivir con todas las comodidades mejor que aquí. Así es que vale la pena aquí practicar, vivir bien y poner a Dios en primer lugar como nuestro arquitecto de nuestro hogar, de nuestra familia, porque allá todo va a ser glorioso. Así es que vale la pena, hermanos, el esfuerzo, el sacrificio que usted haga aquí. Vamos por último a Hebreos y ahí nos vamos a despedir. Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Aquí está hablando de Abraham, que Abraham aquí no tuvo ninguna casa, aquí no tuvo un lugar. Él no pudo edificar una casa aquí, donde él anduvo en tiendas de aquí para allá, como un vagabundo, digamos, como un peregrino. Pero
Él esperaba lo que ya se nos ha reservado a nosotros allá, un lugar especial. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por eso yo le puse al tema, Dios, excelente arquitecto. Porque aquí dice que el arquitecto de la ciudad que está allá en el cielo, el arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto y él mismo la construyó. Entonces, allá donde está Abraham, donde está ahora Abraham, en ese lugar, es donde vamos a ir nosotros también. A esa patria. Aquí solamente estamos viviendo una vida tratando de agradar a Dios con lo que podemos, como Él nos da entendimiento, sometiéndonos a Él, dependiendo de Él, día con día, sirviéndole, día con día agradándole, adorándole y todo lo que podamos hacer conforme nos dice su palabra. Pero allá arriba, allá está lo glorioso. Allá está a lo que nosotros estamos un día esperando llegar allá. Aquí solamente estamos de pasada. Lo que tengamos aquí, la casa que tengamos aquí, los carros que tengamos aquí, las comodidades que tengamos aquí, hay que disfrutarlas porque hay que disfrutarlas. Estamos en este mundo. Hay que disfrutar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios nos siga dando. Pero nuestro enfoque está como el enfoque de Abraham, allá en esa tierra, allá en esa patria, en esa patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí solamente, hermanos, vamos a vivir una vida como Dios nos pueda ayudar, pero enfóquese en llegar allá, a esa patria, porque allá sí, allá es la verdadera. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Porque Él es bueno y Él nos da la sabiduría, el conocimiento. Pasen al altar, vamos a despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por la enseñanza que tú nos has traído. Porque no es en vano, Padre Celestial, servirte. Tú tienes muchas bendiciones para nosotros. Tú sabes de qué cosas tenemos necesidad y tú las suples. Pero a veces queremos cosas que a lo mejor ni necesitamos, Padre. Y a veces nos enfocamos en cosas materiales. Y a veces te damos la espalda. A veces te abandonamos. No te tomamos en cuenta. Perdónanos, Señor. Usted pídale perdón a Dios si usted ha hecho decisiones propias que nunca puso a Dios en primer lugar y que pagó las consecuencias. Pídale perdón por a lo mejor errores que ha cometido. A lo mejor usted hizo decisiones impropias de personas que no son sabias y ahora Dios le está dando la sabiduría. Que si usted pone a Dios en primer lugar, Dios le va a dar sabiduría para hacer las cosas y formar un hogar. Si usted quiere formar un hogar, formar una familia, que Dios lo guíe y que Dios lo dirija. Y yo sé que si Dios está en el asunto, usted será un padre, una madre ejemplar con su familia, porque Dios está en su familia, es el centro de su hogar. Gracias, Padre. Adoremos a Dios con este canto y nos despedimos. Sí, Señor. Darte lo mejor de mi corazón es lo que pretendo, Señor. Poder derramar el nardo que en mí hay y ungirte hoy así.
Queremos darte lo mejor, Señor. Te hemos dado nuestra vida, Señor, porque nuestra vida en nuestras manos, Señor, no sirve para nada, pero en tus manos, Señor, tú nos puedes moldear y ser vasos útiles, Señor. Por eso hemos dado tu vida, Señor, porque en tus manos, Señor, podemos ser de bendición a otros también. Que seamos vasos útiles para servirte, Señor, y para beneficio de la iglesia, de tu pueblo. Aunque no importa que nos quebrantes, Señor, así como el barro, como en las manos del alfarero, a veces la vasija hay que romperla para hacerla de nuevo. No importa, Señor, a veces nos duele, pero si es necesario, Señor, que nos quebrantes, Señor, lo aceptamos. Pero sin ti, Señor, no queremos vivir, porque sabemos que sin ti, Padre, estamos perdidos. Sin ti no sabemos nada. Sin ti, Señor, no encontramos salida a nuestros problemas, pero tú eres la solución a nuestros problemas y de ti dependemos. Ayúdanos en cualquier situación que se nos presente, porque somos tus hijos y tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús, Padre, en tus manos nos ponemos cada día, Padre. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Llévanos con bien, guárdanos y protégenos de todo accidente, de todo mal, y danos descanso en esta noche para el día de mañana levantarnos fortalecidos y ir a nuestras labores, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30. Acuérdese el sábado, si no tiene ningún compromiso, llegue aquí con nosotros. Vamos a tener esa cena especial para cada uno de ustedes que van a llegar para celebrar los cumpleaños de nuestros hermanos. Dios los bendiga y hasta el miércoles.